Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. En el Evangelio correspondiente al día de hoy, tomado de Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26, Jesús le dice a la multitud que si no somos mejores que los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Decir esto en aquel lugar, en aquella época, donde precisamente los escribas y los fariseos eran tenidos por la población común como las personas letradas, las personas de gran prestigio, los sabios, los que estaban más cerca de Dios, por así decirlo, porque eran los dueños del conocimiento, y muchas personas de la vida común solían sentirse inferiores a los escribas, a los fariseos. Sin embargo, Jesús les está diciendo: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero siguiendo, les dice: antes habían oído, no matarás, y quien mate será procesado penalmente, será reo de juicio. Pero yo les digo que si alguien está peleado con su hermano, será reo de juicio. Que si alguien llama imbécil a su hermano, debe comparecer ante el Sanedrín. Que si alguien llama renegado a su hermano, debe ser condenado al fuego. Esto nos permite ver una muy dura verdad, y es que muchas veces justificamos nuestra salvación o nuestra posible cercanía a Dios y a la vida eterna en nuestros propios estándares de calidad de vida o de calidad de nuestra fe. Solemos decir, por ejemplo, yo sé que soy una buena persona porque yo no he matado a nadie, porque yo no le he quitado la vida a nadie. Sin embargo, cuando vemos en este evangelio la altura, la inmensidad y profundidad de los estándares de Jesús, quedamos sorprendidos, al punto de que en una ocasión similar a esta, algunos discípulos le dicen a Jesús: pero si es así como tú dices, nadie entrará en el reino de los cielos.
Los estándares del Señor son tan altos que Él considera una diferencia con nuestro hermano, tener una discusión, tener un estado anímico que nos aleje de nuestro hermano o hermana. Él lo considera como asesinato, como homicidio, como si lo estuviéramos matando. Los estándares del Señor son tan altos que el llamarle imbécil a nuestro hermano, palabra que para muchos es el diario vivir, y nos encontramos hoy en día en esta sociedad tan malvada de hechos y de palabras, que los jóvenes, los adolescentes y tristemente hasta los más pequeños dicen palabrotas ofensivas, dicen cosas tan nocivas y utilizan unas frases y palabras tan oscuras que uno queda sorprendido. Imagínense que para Cristo llamar imbécil a nuestro hermano, Él lo considera como si estuviéramos cometiendo un homicidio, un asesinato. Y es por ello, y qué bueno que está en el relato de este mismo evangelio de hoy, en donde nos encontramos con una frase que permite a la iglesia defender el dogma del purgatorio. Es decir, los estándares, los prerequisitos para que el hombre alcance la salvación son tan altos a los ojos de Dios que ciertamente es imposible alcanzar un nivel de pureza y santidad plena como para merecer la gloria sin pasar por el purgatorio. Claro que existe el purgatorio. Y me refiero a esta última frase. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. La definición de infierno que encontramos en la Biblia, la definición del lago de fuego y azufre, la definición de la gehenna que menciona la profecía de Jeremías, la definición del horno de fuego que menciona el profeta Isaías, todos ellos, el lugar, dice Jesús, Mateo 25, donde será el crujir y el rechinar de dientes, el sufrimiento eterno. Del infierno nadie puede salir. Al infierno no es una cárcel a donde se va a pagar un tiempo. No, el infierno es la condenación eterna. Jesús está diciendo al final del evangelio de hoy, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Hay un lugar, existe un lugar en donde tenemos la opción de pagar nuestra fianza, donde purificamos nuestros pecados. Los estándares del Señor son tan altos que la mayoría, la inmensidad de la mayoría de las personas, aún siendo cristianos, creyendo en el Señor, poniendo nuestra confianza y nuestra fe plenamente en Él, nos puede sorprender la muerte sin haber alcanzado tal grado de pureza. Nosotros sabemos que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Esto lo dice la palabra. Nada sin mancha podrá entrar en el umbral de la nueva Jerusalén. Por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, no es un capricho, no es un invento de los padres de la iglesia que Cristo fundó tener como uno de los dogmas la existencia del purgatorio, de ese lugar donde aún después de esta muerte terrena, Dios por su infinita misericordia y amor nos permite
que nuestras almas encuentren la purificación. Es por ello que Dios actúa más por amor y por misericordia que atendiendo a la justicia. Porque si fuera por la justicia, todos estaríamos muy lejos de gozar de la vida eterna. Todos, sin excepción, todo ser humano lleno de imperfecciones estaría más en el infierno que en la gloria del Señor. La Biblia dice que Dios es lento a la cólera, pero rico en misericordia. Paciente para juzgar, pero presto a perdonar. Porque los estándares de Él son muy altos. Los estándares del Señor son plena perfección. Y eso es muy difícil de alcanzar. Y Dios nos permite que aún después de la muerte terrena, pasemos por un lugar de purificación. Pasemos por un horno donde se purgan nuestras más profundas culpas de la vida. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.